de cada una de esas personas que estaba allí. No vamos a hablar de los 5,000, lógicamente, pero grupos de personas que estaban allí, vamos a aprender de ellos. Pero primero voy a mostrarles el pasaje en un pequeño video. La alimentación de los 5,000. Mucha gente quería escuchar a Jesús enseñar. Una gran multitud de personas siguió a Jesús a un lugar remoto. Había más de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Todos estaban hambrientos. Los discípulos le dijeron a Jesús que enviara a la gente a buscar comida. Pero Jesús les dijo a los discípulos que los alimentaran. Los discípulos sabían que esto sería imposible. Costaría demasiado dinero. Pero Andrés trajo un niño a Jesús con un almuerzo para llevar. El niño tenía 5 panecillos y 2 pescados. Jesús tomó el almuerzo. Él oró y dijo, gracias a Dios por la comida. Luego, comenzó a entregar pan y pescado a la gente. Algo asombroso sucedió. El pan y el pescado nunca se acabaron. Cuanto más daban, más comida aparecía. Todos comieron hasta que estuvieron llenos. Cuando terminaron, los discípulos recogieron las sobras. Quedaban 12 cestas de comida. Todo del pequeño almuerzo para llevar de un niño. Gracias, mi hermano. Bueno, es un relato tan pequeño, tan aparentemente sin mucha importancia, pero es el relato, o sea, la alimentación de los 5,000 lo tratan los 4 evangelios. Alguna importancia debe tener cuando todos los evangelistas lo tocan, aunque con algunas diferencias. Yo prefiero usar el evangelio de Juan a este respecto y va a ser algo en lo cual nos debemos ver reflejados en alguno de estos grupos que vamos a mencionar. Porque pudiéramos pensar, y yo quiero que siempre meditemos en que cuando recibamos un mensaje, no es simplemente si nos gustó, si aprendimos algo y todo eso es bueno, sino qué aplicación tiene eso para mi vida. ¿Puedo recibir algo? ¿Puedo no estar haciendo algo o puedo estar haciendo algo incorrecto que debo cambiar? Asimismo debemos tratar de verlo de esa manera, ¿no? Más que la comida en sí, nos interesa profundizar en las personas que estaban en el milagro. Y Jesús Adrián Romero tiene una canción que dice, si hubiera estado allí, dice, si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Nos resulta muy fácil mirar desde afuera el problema, pero vamos a analizar de qué manera, cómo reaccionaríamos nosotros o cómo debiéramos reaccionar realmente. Lo primero, dice allí en Juan 6, capítulo 2, yo voy a estar, en la pantalla van a estar apareciendo los versículos, algunos yo los voy a leer en otra versión, pero me interesa que lo sigan exactamente los grupos de personas tal como se ven, ¿no? El primero era por las señales que hacían los enfermos. Dice que seguían al Señor por las señales que hacía en los enfermos. A veces no, y llevándolo a nuestros tiempos, no solamente a los enfermos, sino hasta cierto punto la bendición de Dios sobre sus hijos. En los años 90, siempre, vamos a decir, llego nuevamente a esta historia porque aunque la mayoría de los que estamos aquí, que no nacimos en este país, hemos pasado trabajo y necesidad y no hemos comido siempre lo que nos gustaba, hay periodos que te marcan, ¿no? Y en los años 90 hubo una gran situación económica en Cuba,
De pronto en el 89 la llamada Unión Soviética cae y se desmorona el sistema comunista, y la gente que de pronto tenía su esperanza y su confianza en un sistema, de pronto no sabe qué hacer, se encuentra, y las iglesias y lamentablemente otros cultos satánicos o cultos satánicos también empezaron a llenarse de gente sin que mediara ningún tipo de evangelismo. Pero voy a decirles en el caso de las iglesias, empezaron gente llegando. ¿Por qué? Porque resulta que las iglesias en aquel entonces, sostenidos por la Convención Bautista del Sur y específicamente de la Florida, la Convención Bautista de Cuba Occidental empezó a recibir ciertas ayudas. Era una ayuda para tiempos de guerra. Fíjese que a qué mal estábamos, que la ayuda era para tiempos de guerra. Bueno, si dan una ayuda ahora, tiene que ser para la Tercera Guerra Mundial, porque está peor todavía. Pero a los efectos, algo tan normal para nosotros como jabón, como detergente, como leche condensada, algo que usted va y lo compra, tiene acceso a cada uno de ellos, era realmente en aquellos tiempos un tesoro. Y mucha gente empezó a llegar como las moscas a la miel, no buscando de Cristo, buscando que le dieran ese tipo de ayuda. Entonces, como decíamos, era lo que veían. En el tiempo de Jesús estaban viendo lo que se veían, las señales que hacían los enfermos. En estos tiempos que les estoy contando, lamentablemente era: ¿qué cosa puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver mi necesidad? Eso era el primer grupo. Por cierto, voy a hablarles acerca de algunas cosas que no están exactamente en la Biblia, o sea, pero podemos inferir. Y les voy a poner un simple ejemplo para aquellos que digan: no, pero está diciendo cosas que no están en la Biblia. No, puedo suponer cosas. Porque, por ejemplo, la Biblia dice en algún momento que Jesús rió. ¿Lo encuentran? ¿Hay algún pasaje que usted me puede decir: en este momento Jesús se rió de un chiste de Pedro? No, la Biblia no dice que Jesús rió. Pero ¿no habrá reído Jesús? No fue a las bodas de Canaán, no fue a tantos lugares. Y hay grupos aquí que podemos entender lo que, aunque no lo dicen textualmente, hay algo importante que nosotros debemos aprender de ellos. Decíamos que el primer grupo es los que veían las señales que hacían los enfermos. El segundo, los que buscaban algo nuevo y diferente. De eso está lleno nuestro mundo. No solo de los atenienses. Recuerden que los atenienses en los tiempos de Pablo dice que no encontraban otro placer, parafraseando el versículo, que en oír o decir algo nuevo. Y lamentablemente en nuestros tiempos se aparece cualquiera con una herejía la más grande del mundo, pero como es algo novedoso, lo atiendo, lo oigo y no le doy realmente, no lo trato a través del tamiz de la palabra, que es como debiéramos hacerlo. Dice allí precisamente en Hechos 17:21, todos los atenienses y forasteros que estaban allí no ocupaban su tiempo en nada más que en decir u oír algo nuevo. Era lo que interesaba. No importa que estuviera errado, no importa que no tuviera sentido, era algo nuevo. Y Jesús hablaba bonito. Recuerden en el seminario bíblico cuando veíamos al profeta Ezequiel, dice Ezequiel capítulo 33, versículos 32, y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dios le dice a Israel lo que piensa del profeta: les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que dices, pero se niegan a hacerlo. Se niegan, vamos a decir, voluntariamente. Se niegan porque conocen todo. No es que no sepan lo que están haciendo. En mis tiempos de high school quiero decirles que cantar, o sea, usted cantar en inglés en Cuba en los años 70, 80, se llamaba diversionismo ideológico. O sea, era algo, usted no podía tener pelo largo, usted no podía tener nada de eso, y cantar en inglés era algo. Podías cantar en ruso, que era lo que estábamos en onda con aquel entonces, pero no, en inglés no. Y recuerdo que tenía unos cuantos amigos que cantaban, pero que además cantaban lo que les parecía. Cualquiera sabe lo que, ni remotamente. Era como la canción de Michael Jackson, que hablaba de una cosa y nosotros interpretábamos otra, o decíamos lo que más se parecía.
llevado a nuestros tiempos quizás más actuales, como aquel que o son Reebok o son Nike. Es lo que suena, ¿no? Para que tengan una idea de la manera en que, bueno, eso no importaba. Eso no era lo más importante, era cantar. Y asimismo, lamentablemente, estas personas sí con conocimiento de causa, lo que les interesaba era oír algo nuevo. Y llevaba a esto del cantor de amores porque podían estar cantando y no entendían, pero ellos sí lo hacían con conocimiento de causa. Lamentablemente mucha gente escucha hoy la palabra, pero entra por aquí y sale por aquí. No tienen realmente un valor. Y nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestras acciones y poner la enseñanza en práctica. Porque este mundo en que vivimos necesita cristianos auténticos. Significa que tienen que ser cristianos genuinos, cristianos sin levadura, cristianos sinceros, que vivan lo que prediquen, porque de que prediquen y no lo vivan está lleno el mundo. Lo que tenemos que hacer es vivir realmente lo que predicamos. Dáselo al Señor. Un tercer grupo es los que creían que Cristo era la solución de sus problemas, el Mesías político de la solución de sus problemas. Estuve en una iglesia que, como diría el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, en el cual unos jóvenes trajeron una propuesta al seno de la iglesia. Miren esto, y estamos hablando de una iglesia evangélica. Ellos querían atender a los homeless de la comunidad. No tenían entrenamiento, no tenían dinero, no tenían nada, y les iban a lavar, les iban a cocinar, les iban a alimentar. O sea, más que fe, aquello era osadía. Pero quizás una de las cosas más tristes era que hubo dos maestros de jóvenes que en un momento determinado dijeron que ellos realmente no usaban el material bíblico que se les estaba dando para que enseñaran, porque a los jóvenes lo que había que darles era amor. No sé por qué se me pareció mucho aquel que decía que era mucho amor. No. Así no es que funciona. Necesitan Biblia. No era simplemente, sí, hay que darles amor, hay que entenderlos, hay que valerarlos, todo eso está muy bien. Pero si no tienes la palabra de Dios, si no tienes el alimento básico, ¿de qué te sirve tanto amor? Y es lo que nosotros tenemos que valorar. Algunos pensaron que Jesús le iba a resolver todos sus problemas. No, vamos entonces a hacer las cosas como nosotros queremos. Y ahora dijeron, bueno, pues ahora si este es un hombre que nos va a dar comida, hay que hacerlo rey. Este es el que nos va a resolver los problemas. ¿Cómo vienen los políticos a tratar de ganarse a la gente? A resolverle sus problemas, que aquí entre nosotros la mayoría de las veces se queda en pura palabra. No, ahí estaban esperando, si este es el hombre que nos va a librar del yugo romano. Recuerden que ellos tenían eso como base, ¿no? Que pensaban que el Mesías era una cuestión política, pues vamos a reconocerlo, era una lealtad interesada, era algo de decir, bueno, me das comida y yo te doy mi voto o lo que sea para hacerte rey, ¿no? Pero la actitud del gentío nos desagrada porque querían usar a Jesús para sus propios fines y moldearle de acuerdo con sus propios sueños. Pero no lo vamos a dejar allá, traigámoslos a nosotros. Cuando oramos, ¿cómo oramos? ¿Para que el Señor haga su voluntad en nosotros? ¿O para que el Señor nos permita hacer lo que nosotros queremos? Muchas veces lo vemos de esa manera. Queremos que el Señor es el que firma la hoja de ruta. Mira, Señor, estos son mis planes, y así se lo presentamos así delante del Señor. Esto y aquello. Firma aquí, Señor. Ya, autorízame a hacer todo eso. Y eso no es lo que nosotros tenemos que verlo. Estas personas están buscando únicamente una lealtad, decíamos, interesada. Tenemos que decirle al Señor, dame fuerzas para hacer lo que tú quieres que haga. Eso es lo que vale, no lo que yo quiera hacer. Otro grupo está en los discípulos. Y vamos a ver dentro de esto algunos de los discípulos en varias personas, vamos a decirlo así. Lo primero, los discípulos habían visto a su maestro convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Ellos mismos habían regresado de un viaje misionero
y debían haber aprendido que el Señor y ellos mismos se debían a las ovejas perdidas. Pudieron experimentar el poder de Dios ellos mismos. A veces nos parece que los discípulos eran un grupito humilde que no hacía nada fuera de lo que hacía el Señor, pero no, el Señor incluso los mandó y en las adversidades, y dice Marcos 6:13, hablando de los discípulos, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Estamos hablando de que ese poder que ellos tenían, que lógicamente no era un poder dado, o sea, que tenían ellos mismos, sino dado por el propio Señor Jesucristo, como que no entendían todavía que ellos mismos se debían a la multitud. En varias ocasiones los vemos molestos cuando aparece la multitud, cuando el Señor le traen a los niños para bendecirlos, en su afán quizás de proteger al maestro, de darle cierta, vamos a decir, tranquilidad, de cierto reposo, pero no era lo que quería el Señor, ¿no? Todas estas manifestaciones de poder debían haberlo hecho confiar en el Señor, pero no lo hicieron, solo pensaron resolver de acuerdo con sus propias posibilidades, ¿no? Y nos pasa a nosotros. Cuando se presenta una noticia que no nos gusta, cuando hay algo que no está funcionando de la manera que nosotros queremos, hemos visto la mano de Dios en todas las cosas, pero resulta que ahora como que nos ponemos a temblar. Y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ocurrir esto? Y sin saber que Dios es el que va a obrar de todas maneras, querramos nosotros o no. Dice ahí la palabra que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Estoy leyendo en Mateo 14:15. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Qué manera más fácil de resolver problemas, ¿verdad? Estaba la multitud allí que había venido precisamente para escuchar al Señor. Estaban allí, tenían una necesidad, pero ahora que le dijeron: mira, Señor, ya oyeron la predicación, todo está muy bien, qué bueno, despídelo. Este problema que lo resuelva otro. No. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? El Señor como que ubíquese en un juego de tenis, la pelota, le tiró la pelota del lado de su cancha. Le dijo: no, las cosas no funcionan así. Esta gente está cansada y hambrienta, está muy bien, pero denles ustedes de comer. Y me imagino, bueno, ahora vamos a ver algunos discípulos ahí sacando sus cuentas y demás, pero no era lo que estaban esperando los discípulos. La idea de los discípulos era que ellos resuelvan su problema. Ya nosotros le dimos el alimento espiritual, que ellos resuelvan el material. Y quiero llevarles, no es que nosotros simplemente llevemos, y lamentablemente la iglesia ha caído a veces en grandes, se ha ido en grandes extremos, no, se ha llevado a que todo tiene que ser alimentar y darle todas las condiciones, resolver las condiciones materiales de la población, cuando no es así. O otros se han ido entonces al extremo de que todo es evangelio y no ven la necesidad de la persona. Hay que buscar una justa medida, hay que buscar un medio, ¿no? Un justo medio para poder realmente saber qué hacer. Pero en este caso el Señor le dijo: no, ahora vamos a resolver el problema nosotros. No, denles ustedes de comer. Los discípulos no estaban conscientes, pero Jesús los estaba probando. Fíjense, allí el Señor lo sigue haciendo con nosotros hoy. No estamos hablando de tentación, el Señor no nos tienta, el Señor nos prueba, es una cosa bien diferente. Les voy a leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, en la versión Dios habla hoy. Dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios también le dará la manera de salir de ella. Qué importante es que cada vez que venga una situación de esa en nuestra vida, pensemos en lo que Dios está haciendo y pensamos en cómo Dios nos ha sacado de tantas otras cosas, nos va a sacar también de esta. Pero no al estilo Sansón, que vivió como le pareció y después cuando vino y Dalila ahí cortó ahí su cabello, entonces dijo: esta vez saldré como las otras. No, para que el Señor haga la obra en nosotros tenemos que andar como Él anduvo, no a la manera nuestra, sino a la manera del Señor. Miren, no podemos simplemente pensar, aunque lógicamente tenemos que pensar en soluciones humanas. Yo no digo que no. Usted tiene que
pensar en que, por ejemplo, que va a pasar dentro de 10 años. Recuerdo siempre que nunca me hicieron una entrevista, vamos a decir, formal para ningún trabajo, salvo ahora cuando entré a trabajar en la escuela. Y en otro trabajo donde entré nada más y nada menos que a trabajar de dishwasher. Entré a trabajar de dishwasher y el manager me llamó y me dijo, ¿dónde se ve usted dentro de 10 años? No se lo dije realmente, pero lo que pensé fue, aquí no. Aquí no me voy a ver dentro de 10 años. Ahora, nosotros tenemos que hacer planes. No es, hay quien confunde la osadía y, o sea, la fe con decir, no, el Señor proveerá. Sí, el Señor va a proveer, pero tú tienes que hacerlo. Tu trabajo, tienes que obrar de una manera o de otra. Va a haber condiciones en las que Dios va a proveer porque no queda otra oportunidad. Pero usted va a tener que trabajar, usted va a tener que hacer su parte para que Dios también, cuando Dios va a proveer, cuando no haya otra posibilidad. Pero les voy a pensar esto, que los discípulos que solo pensaron en soluciones humanas, estoy pensando en un proyecto que existe en Cuba que se llama Maná. Y nunca el nombre mejor puesto, porque este pastor amigo nuestro trabaja en Cuba con un grupo de ancianos. Lógicamente los ancianos son los más vulnerables en esta situación en la que vive Cuba, y él les da alimento a esas personas, desayuno, alguna comida, cosas así. ¿Y cómo lo hace en las condiciones de Cuba? Precisamente con el maná que Dios le provee a través de hermanos que dan. No conozco, jamás lo ha hecho, que pida un centavo. Los hermanos dan y de eso Dios va proveyendo y Dios va haciendo su parte. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver también. Esas pruebas que, como dice ahí, que nosotros podemos soportar. Y funciona de esta forma como la provisión de Dios, ¿no? Dios ha provisto de ofrendantes ante cada necesidad. Pero volviendo a la historia, Dios llama a Felipe. ¿Por qué precisamente Felipe? ¿Por qué Dios llama a Felipe? Algunos comentaristas piensan que es precisamente por su conocimiento de la zona. Felipe era de Betsaida, una ciudad cercana al lugar donde se encontraban. Y Felipe era el hombre de la lógica, de las cuentas, de cuánto cuesta esto, cuánto cuesta aquello, qué tenemos, qué podemos gastar. Y no significa que sea malo. Cuando usted recibe su cheque, usted tiene que saber en qué lo gasta. No es, vamos a gastar de aquí, o que sea, salga el sol por donde salga, como la expresión que tenemos. No. Posiblemente el sol no le sale después sobre la casa. Lo botan de la casa porque no pagó la renta. No, usted debe necesariamente que saber en qué invierte su dinero. Y Felipe allí calculó, hizo sus cuentas, ¿no? Dice en Juan capítulo 6, versículos 5 al 7... Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, y yo supongo que no ocurrió exactamente todo de la misma manera. Felipe empezó a sacar sus cuentas, dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y después vamos a ver lo que significaban esos 200 denarios. Ahora, subrayo la expresión del versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios sabe lo que ha de hacer en cada una de nuestras situaciones. Dios no está ajeno, Dios no está ausente, Dios todo lo ve, todo lo puede. Siempre recuerdo una persona que en un momento determinado hizo algo incorrecto y supuestamente era creyente. Y dijo de la siguiente expresión, bueno, de todas maneras, ahora no hay ningún problema, Dios no me ve porque estoy bajo techo. ¿Qué le parece? ¿Qué clase de filosofía tan extraña, no? Así que estoy bajo techo y Dios no me ve. Dios te ve como quiera que sea, donde quiera que estés, en todo momento, ¿no? Pero Cristo sabía lo que había de hacer. Y les voy a contar algo que sirve como promoción, vamos a decirlo así, pero se lo cuento como un testimonio personal. Porque cuando nuestra iglesia asumió el reto
de contribuir para nuestra futura casa, para tener nuestro templo, nuestro lugar propio, mi economía no andaba muy bien. Aquí entre nosotros, ahora tampoco está muy bien, pero a lo que voy es que no andaba bien, pero así todo, yo dije, vamos a asumir el reto. ¿Qué puede ser que no sea? Vamos a dar un paso de fe y decir, Señor, te entrego. No es mucho, no puedo hacer mucho, pero vamos a ver. Ha pasado casi un año, mis hermanos, no me he muerto de hambre, sigo viviendo en la misma casa, no me han botado, he pagado la renta, he hecho todas las cosas y Dios se ha glorificado. Amén. El Señor merece ese aplauso. Entonces, ¿cómo se llama? No negocie con el Señor. A veces en términos en los cuales tenemos que dar un paso de fe y decirle, como cuando Abraham llevó a su hijo Isaac y Dios le había dicho, lleva a Isaac, tu hijo, tu único, así con todas esas cosas. Yo me imagino que cada vez que le decía una expresión era una puñalada al corazón de Abraham. Pero dice la Escritura después en Hebreos que Abraham sabía que lo iba a recibir, incluso supongo que aunque pensara que lo matara, Dios lo iba a resucitar porque ese era el hijo de la promesa. Pero qué trabajo nos cuesta creer en el Señor, mis hermanos. O sea, confiar. Llega un momento en que sí, ya a la fuerza, como vamos a ver qué pasó con los discípulos, casi que nos obligan a creer. Pero debemos tener presente cada una de estas cosas, cómo Dios puede obrar. Miren, hubo otro discípulo que también ayudó, pero no dice la Biblia que nadie lo llamara. En este caso fue Andrés. Felipe estaba investigando cuántos recursos tenían los discípulos. Posiblemente cuando dijo 200 denarios era porque eso era lo que ellos tenían en mano. Eso era con lo que podían responder. Y dice, con eso no vamos a resolver nada. Y algunos comentaristas sugieren que cuando Felipe estaba sacando sus cuentas, Andrés también estaba mirando. Y Andrés estaba viendo de qué manera, cómo podía hacer realmente las cosas. Y preguntando, encontró a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Encontró a este niño y lo trajo a Jesús. Miren, Andrés era el discípulo que todo lo traía a Jesús. Trajo a su hermano Simón Pedro, que por cierto fue uno de los líderes de la iglesia primitiva, y Andrés quedó en la sombra. También trajo unos griegos que querían conocer a Jesús, y ahora trae al niño que donó los alimentos para la gran multiplicación. Dice Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahí es donde yo me doy cuenta que la Biblia no puede estar escrita, o sea, la escribieron los hombres, pero tiene que ser bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque hay cosas que yo quitaría así sabrosamente. ¿Por qué tuvo que poner Juan allí? ¿Más qué es esto para tanto? Déjalo allí. Aquí te traigo esto, todo está bien, perfecto. No, es que aún en medio de su fe estaba dudando. Andrés, bueno, traje esto, es lo único que encontré. Yo sé que tú puedes hacer grandes cosas con él, pero ¿qué es esto? Tan poquito para tantas personas. Miremos nuestro propio interior y veamos a veces que Dios no está buscando grandes cosas. Dios no busca grandes cosas de nosotros, no quiere grandes cosas de nosotros, quiere algo pequeño y Él lo va a multiplicar. Y a veces a nosotros mismos, dáselo al Señor. Nos falta la fe, mis hermanos. Nos falta la fe en ese Dios poderoso que su mano no se ha cortado. Vivimos en tiempos difíciles y yo les he contado de tiempos difíciles que viví hace muchos años, pero aún así no aprendo muchas veces la lección. En estos días le estaba mostrando a alguien una foto de mi familia cuando mi hija Suni tenía 3 años y Sarai tenía 1 año. Estábamos en nuestro primer campo misionero. Mire, si algún día, el pastor hablando de ansiedad y de depresión en estos días, si algún día usted quiere sanarse totalmente de la ansiedad y la depresión, pídame que le dé la foto. Créame que usted dice, si estas personas sobrevivieron, todo está perfecto. Mire, yo era bigote nada más, era una cosa así, flaco, que algunas veces quisiera
ya bajar unas cuantas libras, pero así estaba. Mi esposa otro tanto. Mis hijas eran las que estaban gorditas, las dos. Claro, eran las que comían, nosotros era lo que sobraba, era lo que había que comer. Entonces, desde aquel tiempo hasta ahora, Dios nos ha seguido sosteniendo, pero se nos olvida. A cada rato se nos olvida que ese Dios, su mano no se ha cortado para dar. Y miren, ahí estaba Andrés, que Dios realmente llevó a este niño. Podía muy bien haber llevado la merienda nada más, pero llevó al niño. Y por cierto, que nada más que Juan relata que fue un niño y no se dice su nombre. Y ahí estaba. ¿Por qué? ¿Y por qué otros evangelios no lo mencionan, no mencionan al niño? Porque el niño no era lo importante. Lo importante era el milagro que Dios iba a hacer. Por eso no se dice ni el nombre del niño. Hay otros nombres que se mencionan en la Biblia. Por cierto, ¿para qué me hace falta saber a mí que Pedro le cortó la oreja y el hombre se llamaba Malco? No entiendo por qué lo pusieron. Y hay otras personas que yo quisiera saber el nombre. La viuda que alimentó a Elías, la viuda que dio las dos blancas allí, no sé. Bueno, esos son asuntos, Dios sabrá por qué no lo hizo. Pero no se preocupe por nimiedades, por detalles, por cosas insignificantes, porque Dios puede hacer la obra y de hecho la hace con nosotros o sin nosotros. Miren, algo digno de destacar es que cuando los discípulos no tuvieron más alternativa, tuvieron que reconocer que no tenían una solución para el problema, dejaron la puerta abierta para que el Señor obrara y pusieron en las manos del Señor lo poco que tenían. Y Dios obró con eso. Otra cosa es lo que no quisieron dar lo que tenían. Ahí voy a pasajes que, como le digo, a cosas que no están exactamente en la Biblia. Pero ahora, póngase a pensar, dentro de ese grupo de 5,000 hombres, que dice sin contar las mujeres y los niños, algunos calculan conservadoramente que habría unas 15,000 personas posiblemente. Nada más que habría un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Yo creo que no. Habría gente ahí que tenía también, pero dijo no, esto hay que guardarlo, esto hay que ver, no sabemos qué va a pasar. Por tanto, mira, hace falta, no tengo, no puedo y no quiero. Pues pensarían muchos, ¿no? No, esas personas vivieron, vamos a decir, egoístamente y no aportaron nada. El muchacho no estaba obligado a hacerlo, sin embargo lo hizo. ¿Cristo podía haber sacado panes y peces de la nada? ¿Sí o no? Sí lo podía haberlo hecho. Pero él escogió usar esa merienda de ese niño y lo usar como algo que trajo voluntariamente. Hace muchos años cantamos un himno que yo cito a cada rato porque me encanta, pero que tiene una gran verdad. Dice, nunca esperes el momento de una grande acción, ni que lejos pueda ir tu luz. De la vida las pequeñas cosas da atención, brilla en el sitio donde estés. Esto vale para a veces que pensamos que si yo pudiera esto y tuviera aquello, entonces yo podría servir mejor al Señor. El Señor lo que te quiere es a ti, como decíamos. No quiere otra cosa, te quiere a ti. Eso es lo más importante. Miren, en varias ocasiones el Señor alaba la fe de aquellos que a los ojos del mundo no dieron mucho. Le citaba en este caso a la viuda que dio las 2 blancas, que era, por cierto, menos de 1 centavo. Elías, que fue alimentado por una viuda. Y los principios sobre el uso del dinero en el Nuevo Testamento nos exhortan a dar voluntariamente, no por obligación. Lo que demos, lo demos realmente de corazón. Y ahora sí, por amor al Señor, con sacrificio y abnegación, en medio de riquezas o de pobreza, dando lo mejor, con la fe y la confianza de que nuestro Dios proveerá, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Dios va a proveer aún en medio de las circunstancias más difíciles. Tenga eso claro y piénselo en cada momento, que el Señor es nuestro proveedor y no nos va a desamparar. Piénselo y vívalo. No es cuando me sobre, dáselo al Señor. Gran error de muchas personas es que sacan sus cuentas de la manera que no deben sacarlo. Usted cobre su cheque como lo cobre, semanal, quincenal. En el caso de los que trabajamos en escuelas, cobramos una vez al mes. O sea, hay que administrar muy bien el dinero. Pero como usted saque su cuenta, siempre haga la manera, no es de decir, bueno, esto es para la renta, esto es para
la electricidad, esto es para comida, esto es para gasolina, esto es para esto. Y después de lo que me sobre, entonces esto es para Dios. La cuenta está mal sacada. No, esa matemática francesa no funciona. Saque su cuenta de la siguiente manera. Tengo aquí mi cheque, esto es para Dios y lo demás entonces es para distribuirlo entre los otros biles. Así es como funciona. La promesa de Dios es que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No dice algunas, no dice estas que son más o menos, no, todo lo demás vendrá por añadidura. Mire, cada uno de nosotros, como el niño del relato, tiene algo que ofrecer. Lo que pasa es que no nos valoramos a nosotros mismos. La Escritura dice que nosotros, cada uno, o sea, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, no te pases, es lo que dice la Biblia. Pero también dice, no te pongas tan abajo tampoco. O sea, tienes que tener un concepto de ti elemental, no es que ni el orgullo ni que seas un trapo de cocina. No, tienes que tener realmente un concepto de ti y sabiendo que Dios puede usarte. Miren, he aprendido en mi vida cristiana que ha habido muchas personas con unos talentos y unos dones increíbles, pero quieren ponerlo en las manos del Señor y Dios no los usa. Y he conocido a muchísimos más, gracias a Dios, de personas que han venido con lo poco que tienen. Siempre recuerdo en la iglesia donde nací y crecí a un hermano que se llamaba Marcelino, pero todo el mundo le decía Tata Reyes. Tata Reyes era el típico hombre que andaba siempre con un cuchillo aquí. Cuando una persona andaba con un cuchillo en Cuba, significaba que era guapo. Cuidado con Tata Reyes y su cuchillo. Cuidado. Pero Reyes llegó a los pies del Señor. Sin embargo, Tata Reyes siguió manteniendo el cuchillo, no porque fuera guapo, sino porque se dedicaba a chapear patios y demás y necesitaba determinadas herramientas. Tata Reyes no sabía leer y aprendió a leer con la Biblia. Su esposa no sabía leer tampoco y él le leía. Ella nunca aprendió, él le leía. ¿Saben qué? Dios usó de una manera tremenda a ese hombre. Aún en lo elemental, en lo mínimo. Tú dices, ¿de qué manera Dios puede usarte a ti? Y tú puedes hacer grandes cosas para Dios. Si te pones en sus manos, quizás no es lo más grande que tú quieras hacer, pero Dios te puede usar como usó Tata Reyes, usó a otras personas. Dice la Escritura en Juan 6:12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Miren, lamentablemente hay algunas personas liberales en cuanto a su concepción del cristianismo que han tratado de eliminar este milagro de la siguiente manera. No fue tal milagro. Sí, así como ese niño dio los 5 panes y los 2 peces, así hubo otros que llegaron y de lo que tenían dieron entre la multitud y todos comieron. Pero es que la Biblia no dice eso. Dice cuando se hubieron saciado. Y cuando usted se sacia es que usted realmente se llenó. Y usted no se va a llenar con lo que el otro compartió con usted. Cuando una persona tiene un pan y lo comparte con usted, un pedazo de pan, sobre todo si es el de Cuba, que es así, pequeño, y le da la mitad del pan a usted, créame que los dos van a pasar hambre. No es que se saciaron. Y allí la Biblia habla de que se saciaron. El Señor alimentó y sacó de lo poco que tenía aquella persona. O sea, el niño de lo que dio. Habla de una abundancia increíble. Un séptimo grupo es los que comieron, se hartaron y se fueron. Eso tampoco lo dice la Escritura, pero hubo personas que llegaron ahí, oyeron el mensaje del Señor, predica bien, y si hay comida incluida, mucho mejor, ¿no?
¿Usted no se ha fijado cuál es el gancho en este país que todo, donde quiera hay comida y todo es comida, que cuando le dicen hay tal actividad, el almuerzo es gratis? Posiblemente usted no pensó ir a aquello, pero dice, bueno, si hay comida, pues vamos a ir de todas maneras, ¿no? Vamos a hacer el daño. No, aquellas personas fueron, comieron, comieron, se hartaron y se fueron. Son aquellos que reciben las bendiciones y se van. Uno de los grandes peligros de las iglesias que tienen una membresía grande, que no pueden quizás controlarla, es que algunas personas van a disfrutar del show. No, vienen a la iglesia, pagan la entrada, en este caso ofrendan, porque a veces ni diezman, llegan, disfrutan el programa y me voy. Es lo que ocurre lamentablemente. Pero miren, nos puede ocurrir a nosotros a veces, aunque no tengamos una super iglesia, una mega iglesia, puede ocurrir que por motivos aparentemente justificados, fíjese, se los entrecomillo, aparentemente justificados. No trabajo en ningún ministerio porque el líder donde yo estaba no me tuvo en cuenta, o no me saludó, o no me miró, o no tomó en cuenta mi opinión, qué sé yo cuántas cosas. Y eso puede que haya ocurrido, pero si tú puedes salvar las diferencias, vamos a decir, y si las diferencias fueran irreconciliables, puedes ir a otro lugar, en otro ministerio a servir, ¿no? Mire, hasta para eso la Biblia tiene un consejo. No dice por gusto, ahí en Filipenses cuando habla, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? Bueno, no se dice qué liderazgo tenían. Quizás una era la que atendía a las mujeres, otra la alabanza, no sé. La Biblia no dice eso. Pero lo que sí dice es que había un conflicto no resuelto que estaba haciendo daño a la iglesia. A esa iglesia tan importante para el apóstol Pablo, como muchas, pero que él tenía a la iglesia de Filipos en un concepto muy especial. Pablo advierte que debían poner fin a sus diferencias por el bien de la iglesia y del trabajo en la obra del Señor. Pero con más frecuencia de lo que me hubiera gustado, he visto a cristianos que actúan como los del mundo. No lo voy a perdonar, que lo perdone Dios. Y suena como a canción de Vicente Fernández, ¿no? ¿Suena algo de eso? Y esta todavía más sádica. Si no viene conmigo de rodillas, tampoco lo perdono. ¿Quiénes somos nosotros para vivir así? ¿Quiénes somos nosotros para no llevar a las personas realmente y tener una mejor relación con el Señor? Pero fíjense que el Señor Jesucristo va más allá. Dice Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense que está hablando con el supuesto ofensor. O sea, es la persona que supuestamente ha ofendido. Tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú tienes algo contra tu hermano. Es el supuesto ofensor el que toma la iniciativa. Y es lo que nosotros tenemos que ver, reconciliarnos. Es lo que el Señor nos ha llamado, a la reconciliación. Ahora, le voy a dar un tip cuando usted quiera resolver un asunto con otra persona, sea con un miembro de la iglesia, con alguien de la familia, con un líder. No haga esto. Fulano, ven acá. He notado que hace un par de semanas no me diriges la palabra y me estás evitando. Yo cojo por aquí, tú vas por allá. Si usted hace eso, lo perdió. Qué diferente, fíjese, qué diferente es que usted diga, quizás es idea mía, pero hace como un par de semanas que no nos tratamos de la misma manera. Si yo he hecho algo que te ha molestado, perdóname. Fíjense la diferencia. Cuando usted pone la blanda respuesta, quita la ira. Usted, lo que haya ocurrido con ese hermano, seguro que va. Pero no utilice otras palabras porque a veces hacemos como con el Señor. No hablamos de pecados, sino, mira, Señor, mis ofensas, mis delitos, No, llámele a las cosas como son. Así es como tiene que hacer. Pero fíjense, aún al preocuparse por una persona, usted tiene que tener su cuidado. Les voy a poner otro caso personal. No hace mucho, posiblemente de mi regreso de mis vacaciones en julio, me pareció notar que había una hermana que no estaba asistiendo.
Y es una hermana relativamente nueva en nuestra iglesia. Como tenía su teléfono, le texteé y le dije, fulana, me parece que no te he visto en un par de semanas. ¿Te pasa algo? Me texteó de la misma manera y me dijo, sí, yo he estado, estos 2 domingos yo he estado, lo que no hemos coincidido, pastor. Fíjense qué diferente hubiera sido si yo le dije, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma? ¿Estás grave? No. Yo le dije, ¿qué hice con eso? Bueno, tuve que sacar un chiste debajo de la manga. Digo, parece que tengo problema con la luz larga, no veo de lejos, ¿no? Entonces ya todo quedó así tranquilo, todo quedó tranquilo. Ella había venido y casi siempre, ahora casi todos los domingos se cerciora de que yo la vea, ¿veo? Como para que no vuelva otra vez a cometer el mismo error. Pero qué cosa es, hasta para ocuparnos de una persona nosotros tenemos que tener maneras de hacerlo bíblicamente hablando, ¿no? Otro grupo que no dice la Biblia que está, o sea, no los refleja la Biblia como tal, es lo que se encargaron de recoger y limpiar. Había 15,000 personas. ¿Ustedes creen que aquel lugar, cómo quedó aquel lugar después que el Señor terminó de hablar? No me parece que quedaría muy limpio, ¿no? Pero fíjense, a mí me encanta, y una vez oí a una persona en nuestros tiempos de oración que oró por el ministerio de limpieza, por los invisibles, los que hacen el trabajo cuando todavía nosotros no hemos llegado o cuando no estamos. Y créame que le estoy hablando con conocimiento de causa de qué manera de esto de recoger y limpiar, porque yo trabajo en una escuela y parte de mi trabajo es mantener la escuela limpia, y resulta que tengo que desandar los pasillos de la escuela, en toda mi jornada laboral. Pero de aproximadamente unas 300 personas fuera del círculo de los custodios, hay alrededor de 70 que son los que me saludan. Profesores estamos hablando y demás. Hay algunos, por cierto, que me saludan nada más que cuando viene visita. Cuando están con una visita se acuerdan de que yo existo, otros no. O sea, muchos tienen doctorados, maestrías, pero saludar a un simple custodio no forma parte de su estilo de vida. Por eso qué importante es que nosotros meditemos y veamos aquellos que, como los discípulos en este caso, posiblemente acomodaron a la multitud, repartieron los panes y los peces, y es muy probable que comieran de últimos, limpiaron el lugar. Nadie se fijó en eso. Nosotros tenemos que fijarnos aún en lo más elemental, en lo pequeño que hacen las personas, y tenemos que reconocer, dice la Escritura, los que trabajan entre nosotros. Aunque esto se refiere exactamente, habla de los líderes espirituales, también es importante que nosotros valoremos el esfuerzo, cualquiera que sea, de las personas que están trabajando y que están haciendo la obra del Señor. No importa el que sea, hazlo el Señor. En el seminario donde yo me gradué y después trabajé, hubo una vez hicieron un pequeño experimento. Una persona de la facultad se puso cerca del lugar donde los estudiantes recibían su almuerzo, estudiantes y profesores, y se detuvo a observar cuántas personas agradecían el plato de comida que le estaban dando. Me hubiera gustado decirle que fue la mayoría, pero no. Un pequeño por ciento simplemente agradeció lo que esas personas estaban haciendo, que era su trabajo, pero no significa que usted no tenga por qué ser agradecido con Dios y con los demás. Porque cuando usted va a un restaurante, es el trabajo de la persona que está allí, darle los platos, tratarlo amablemente, quizás en muchos casos esperando una buena propina, pero no debe usted ser agradecido como debe ser cada persona que hace cualquiera que sea la obra del Señor. Tenemos que agradecerle. A veces nos acordamos de lo vertical, o sea, nos acordamos de agradecer a Dios, pero también tenemos que agradecer a nuestros hermanos. Un último grupo es aquellos que regresaron buscando más de lo material. Esos eran, vamos a decir, el grupo que dijo, aquí es donde vamos a resolver nuestros problemas. Uno de los grupos dijo, bueno, nos alimentaron, comimos, nos fuimos, qué bien. Pero este dijo, esto hay que seguirlo explotando. Si ya nos alimentó una vez, seguimos con él y ya nos sale la comida free. No hay que gastar en nada. Simplemente lo oímos, no sabemos cuánto predicaba el Señor, cuán largo predicaba, pero bueno, por una comida se podía de alguna manera hacer Entonces, aquellas personas regresaron buscando nuevamente comida,
Pero allí el Señor les dijo que no importaba, que ya incluso los llevó, yo pudiera decir que hasta recio, ¿no? Porque el Señor le dijo, ustedes no me están buscando, porque además lo trataron con una cortesía tremenda. Rabí, ¿y dónde estás? Porque el Señor se le fue y tuvieron que salir a buscarlo, no era que estaba allí a la mano. Pero el Señor le dijo, no, ustedes no me están buscando porque oyeron la palabra. Ustedes me buscan porque los alimenté, porque les di la comida y se saciaron. Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Eso es lo que importa. ¿Sabe qué pasó? Se le fue la gente. Mira, si el Señor hubiera estado buscando simplemente personas, grupos, no, hubiera sido un poco, vamos a decir, más diplomático. No importa. No, sí importaba. El Señor lo que buscaba eran personas que realmente lo siguieran porque entendieran el mensaje, porque buscaran exactamente lo que querían. Ahora, hay quienes viven con la idea de que Dios tiene que bendecirles constantemente. Y de ahí viene el famoso evangelio de la prosperidad tan extendido en nuestros días, que es un énfasis en que el Señor tiene que bendecirte y así mismo tiene. Y por eso incluso pues hacen todas las barbaridades y no es que le pidan al Señor, no es que supliquen al Señor, sino que le ordenan a Dios. Que falta de todo con lo que hace el Señor, ¿no? Miren, termino con una pregunta. ¿En qué grupo estás? Quizás te has sentido identificado con alguno de estos grupos que hemos hablado. Te los voy a recapitular para que tengas una idea. Siguiendo a Cristo por las señales y prodigios, persiguiendo quizás tu propio milagro. Bueno, pues quizás si puedo lograr algo, veo las señales, veo los prodigios que hace el Señor, buscando algo nuevo, diferente. Puede que haya sido tu grupo en algún momento. Viendo a Cristo como la solución de tus problemas, pero llevado a nuestros días como una especie de club donde te sientes bien. Es increíble cuántas personas asisten a las iglesias en ocasiones porque se sienten bien. Y a nosotros nos encanta que se sientan bien, pero ese no es el objetivo. Hay personas que, y le decimos, por cierto que a veces esa expresión como que resulta un poco chocante, porque hay gente que viene huyendo de su casa y le decimos, queremos que se sientan como en su casa, y hay quien no le gusta sentirse bien en su casa, o no le gusta cómo se sienten en su casa, ¿no? Pero cualquiera que sea, el objetivo no es que te sientas bien, que tengas un club, es el club de la iglesia, grupo de WhatsApp de la iglesia, no. El objetivo es que realmente vengas al Señor. Pero no es, y aunque cumple hasta cierto punto la función, ayudarnos emocional y materialmente es muy bueno, pero no es como la solución de ese problema en ese sentido. O eres como el grupo de los discípulos que trataron de quitarse las cargas. Dijeron, esto es que lo resuelva otro. O calculas los recursos materiales como Felipe sin ejercer la fe. O eres como Andrés, o como los que no quisieron dar de lo que tenían, o como el muchacho que lo entregó todo, los que comieron, se hartaron y se fueron, o los que se encargaron de recoger o limpiar. Cualquiera que sea tu grupo, o hayas estado en alguno de estos grupos, yo te sugiero que tú vengas realmente al mejor grupo. Pero primero quiero hacer un llamado, como es costumbre en nuestra iglesia, a aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor. Quizás has venido a la iglesia, quizás has estado interesado en las cosas de Dios, pero no has tenido todavía ese encuentro, esa cercanía con Dios, y nosotros queremos que realmente la tengas. ¿Has estado tu vida buscando la solución material a tus problemas, o intentando algo nuevo, diferente, o calculando como Felipe lo que puedes hacer con lo que tú tienes a mano? Porque a veces queremos negociar con el Señor. Señor, te doy esto y tú me das aquello. No. La verdadera solución es venir a Jesucristo como lo hizo ese niño, con lo que tenía. A veces hay personas que le ponemos tantas reglas a las personas para que vengan a Cristo que ya no las cumple nadie. Hay iglesias en las que usted tiene que entrar, pero no puede entrar, por ejemplo, que usted venga en short o en camiseta, no puede entrar. O si el largo de la falda no cumple lo reglamentario, usted tampoco puede entrar. O tantas cosas que usted en un momento determinado son cosas
que no son básicas, que no son fundamentales. Usted tiene que venir a Cristo tal como es, porque ese Cristo, por cierto, no es con sacrificios. Estoy pensando en un mal llamado santo que tenemos en Cuba, que la gente le hace promesas los 17 de diciembre. Y en la parte del seminario donde yo estudiaba y trabajaba, después le contaba después, todos los 17 de diciembre subía un hombre, eso está en lo alto como de una loma, y todos los 17 venía un hombre de rodillas arrastrando una piedra, una pesada piedra. Todos los años ese hombre hacía lo mismo. Se pueden imaginar cómo estaban esas rodillas, destrozadas, porque para él ese sacrificio importaba algo. Pero te cuento algo, no importa el sacrificio que tú tratas de hacer por ti mismo, tienes que acercarte a Dios, pero el único sacrificio válido es el sacrificio de Jesucristo. Sin Jesucristo no puedes hacer nada. Tus buenas acciones no sirven de nada. Dice la Escritura que son como trapo de inmundicia, como basura. Jesucristo nos reconcilió con Dios a través de su muerte y resurrección. Y por eso, si hay alguna persona que está aquí y que no ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha entendido el sacrificio que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, de cómo nos puede llevar de las tinieblas a la luz admirable, de cómo vamos a ser otra persona en otra manera, o sea, vamos a vivir de una manera realmente que agrade a Dios. Si lo quieres hacer, lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio que Cristo hizo por ti. Acepta que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Pon tu fe, tu confianza, tu seguridad en Él. Es lo que puedes hacer. De otra manera, no tiene ningún sentido. ¿Habrá alguna persona aquí que quiere tomar ese paso de fe y decir, Señor, yo no sé quizás todavía todo lo que involucra lo que el pastor está diciendo, pero quiero poner mi fe, mi confianza, mi seguridad en ti y tú me ayudarás en este camino? ¿Alguna persona quiere hacerlo? Está aquí presente y quiere tomar ese paso de fe y decir, Señor, estoy delante de ti, ayúdame a hacer lo que tú quieres que sea. ¿Alguna persona? Si no lo hay, quiero hacer un llamado para las que ya somos salvos, los que ya somos salvos. Quizás en el momento hemos estado en otro grupo, pero Dios quiere que seamos como el muchacho que entregó todo lo que tenía. Ese muchacho que entregó todo lo que tenía estaba dando exactamente eso. No se conformó con dar un pan y un pez, sino que dio todo lo que tenía. Miren, dice el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Me gusta insistir que siempre, en todos estos años que tengo, he conocido muchas personas con muchos talentos, como decía hace unos minutos atrás, pero todo el que se ha puesto en las manos de Dios para que Dios lo use, Dios lo ha usado. Y quiero terminar con una reflexión. No conozco el autor, pero esta reflexión transmite acertadamente lo que es ponernos en las manos de Dios. Una pelota de básquetbol en mis manos puede ser algo divertido, pero en las manos de Michael Jordan es un juego maravilloso. Todo depende de quién son las manos. Una paleta y unos pinceles en mis manos sería algo curioso, pero en las manos de Miguel Ángel, sin duda, sería una obra de arte. Todo depende de quién son las manos. Un lápiz en mis manos puede servir para poner mi nombre, pero en las manos de William Shakespeare pudo crear magníficas historias. Todo depende de quién son las manos. 2 peces y 5 trozos de pan en mis manos son un almuerzo, pero en las manos de Jesús fueron el alimento de toda una multitud. Todo depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos quizás podían servir para reparar una silla, pero en las manos de Jesús trajeron la salvación al mundo entero. Todo depende de quién son las manos. Manos hay muchas, pero las de Dios son las únicas manos en las que podrás confiar y descansar con toda garantía. Vale la pena hacerlo. Si tu vida está en sus manos, puedes estar tranquilo porque estás en las mejores manos en las que se puede estar. Dios les bendiga.